¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su podcast desde el backfield. Soy Alfonso Miranda. Vamos a estar hablando de fútbol americano con ustedes como siempre. En una semana donde ya terminó la pretemporada, se acabaron los partidos el día sábado. La noticia de esta eran los cortes de los equipos para tener un roster de 53 que fue el día martes, el día 26 de agosto. Como bien sabemos, los equipos durante la pretemporada tienen 90 jugadores, es un roster extendido. Y ahí tienen novatos, agentes libres y demás, gente que pueden estar probando para ver si se queda en el equipo. El día martes tenían que cortar a 53 jugadores. Ese era el límite de jugadores. Entonces, de esos 90, 37 se iban a quedar fuera. Y si lo multiplicamos por 32, son 1184 jugadores que iban a quedarse sin trabajo. No todo estaba perdido. Cada equipo, cada organización tiene una escuadra de prácticas donde hay cupo para 16 jugadores, de los cuales, de esos 37 que cada organización cortó, podían pues, llevarlos a su escuadra de prácticas, ¿no? Para tenerlos ahí en caso de alguna urgencia, lesión, etcétera. Bueno, ¿cómo funciona? Los que son veteranos que tienen más de 4 años en la liga, al ser cortados por su equipo, se convierten en agentes libres de inmediato. A ellos pueden hacer como mejor les convenga, contratarse o hacer lo que prefieran. Los novatos tienen que pasar por waivers, es decir, las ponen en una especie de proceso en el que si en 24 horas ningún equipo los reclama, el equipo que los liberó originalmente los puede recontratar. Es lo que ha pasado con muchos jugadores en estos 2 días que ha habido actividad. Aunque hubo movimientos que tal vez pudieran sorprender, la mayoría, vaya, a nadie le cayeron por extraño, ¿no? Eh, Son jugadores que han pasado de un equipo a otro, por ejemplo, y que no han podido establecerse, de modo que, aunque tengan cierto nombre, pues los equipos prefieren a otros jugadores en su lugar. No ha dejado de haber movimientos, no ha dejado de haber cambios. Ayer mismo hubo otro par, así que bueno, vamos a empezar a hablar de esto. Y también al final de este episodio vamos a estar hablando un poquito sobre jugadores en el fantasy, ya que en la semana subimos un short con las estrategias para draftear y un suscriptor de La Luz nos escribió pidiendo que le diéramos algún tipo de consejo. Muchas ligas ya hicieron su draft, muchas otras esperaron al corte de los jugadores, entonces para esas que se esperaron, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero ¿qué les parece si hablamos de los cortes de los jugadores? Hubo algunos nombres que pues ya son veteranos y se conocen. No cayeron mucho por sorpresa. Por ejemplo, Deontay Johnson, este receptor que estuvo con los Aceros de Pittsburgh, después pasó a Baltimore, a Carolina, bueno, hubo un desastre ahí. Llegó apenas este año a Cleveland y bueno, Cleveland ya también lo cepilló. Este sí me sorprende, Cole Strange, el liniero ofensivo de los Patriotas, me parece que era un tipo cumplidor, que incluso cuando estuvo en el Combine puso marcas en el bench press, pero bueno, han decidido dejarlo libre. Isaiah Simmons, este linebacker que estuvo en recientes años con los empacadores de Green Bay, que mucha gente en Green Bay lo quería retener y bueno, decidieron dejarlo libre. Algo habrán visto en algún otro jugador, ya sea drafteado o algún prospecto por ahí, y decidieron darle salida a Simmons. Tommy DeVito, el mariscal de campo de los Gigantes, que bueno, con esa competencia que tenía ya era difícil que hiciera el equipo. Tommy DeVito, bueno, ya está fuera de los Gigantes. Hunter Renfro, que regresó del retiro de trabajar de una planta recicladora, según esto, según LinkedIn. Y bueno, ya estaba con las pantallas de Carolina, han decidido darle las gracias. Eh, Sam Hartman, este del caballo sedoso, egresado de Notre Dame, mariscal de campo, que estaba con Washington. Bueno, también le han dado salida, seguramente regresará al equipo de prácticas. Robbie Chosen, antes llamado Robbie Anderson, que tuvo una muy buena temporada con Carolina, después empezó a moverse de equipo a equipo, se cambió el nombre y ha sido una decepción desde entonces este Robbie Chosen. De buenas manos, pero bueno, pues algo pasa por esos jugadores que de plano no se pueden establecer. Otro campeón del Super Bowl, que las lesiones lo han mermado, pero que no ha podido establecerse después de Kansas City. Clyde Edwards-Helaire, que fuera una selección de primera ronda por los jefes de Kansas City. Bueno, pues Edwards-Helaire fue cortado por los Santos de Nueva Orleans, con los quienes estuvo un rato. Dan Skipper, liniero ofensivo de los Leones de Detroit. También sorprendente esta situación, aunque seguramente van a hacer algún procedimiento para retenerlo. Kyle Trask, un mariscal que estaba con los Bucaneros de Tampa Bay. Bueno, era como que el suplente de Baker. Bueno, ahora ya le han dado salida, le ganó el trabajo Teddy Bridgewater, que llegó también salido del retiro. Bridgewater. McCall Hartman, este ya lo había contratado Green Bay, lo cortaron y bueno, ahora está en la escuadra de prácticas. Un jugador que era muy elusivo con Patrick Mahomes, sin embargo, bueno, lesiones, la llegada de Rashid Rice, bueno, le fue mermando la carga de trabajo
Y ya está ahora con los empacadores. Vamos a ver si le llegan a hacer alguna cabida en el equipo que tiene receptores muy jóvenes. Es un equipo en realidad, un promedio de edad muy joven el que tiene Green Bay, así que vamos a ver qué hay con ello. Shiloh Sanders, el hermano de Shadur, hijo de Dion Sanders, que lo cortaron los Bucaneros de Tampa. Hasta el momento yo no he sabido que lo haya reclamado nadie, pero bueno, ahí está Sanders. DJ Uyagalelei, este mariscal de campo que estaba con los Cargadores de Los Ángeles, bueno, lo han cortado. Increíblemente, Trey Lance sigue teniendo oportunidades como backup. Vamos a ver qué tal le va con la dirección de Harbaugh y en un equipo bastante fuerte en ofensiva como son los Cargadores. Cam Akers, otro corredor que estuvo con los Rams, eh, fuerte, rápido, pequeñito, pero muy poderoso. Rotura de ligamento, luego tendón de Aquiles y salió, ahora estaba intentándolo también cortado. Este me sorprendió siendo acero de Pittsburgh porque apenas antes de comenzar la temporada anterior le dieron un buen contrato para ser un pateador de despeje. Cameron Johnston perdió el puesto contra Corliss Waitman. Eh, Johnston tiene una pierna muy fuerte, pero bueno, han decidido dejarlo libre y yo creo que no lo van a regresar al equipo. Vinny Bishop Jr., ese sí ya regresó con los aceros de Pittsburgh, fue cortado, se fue a waivers, nadie lo reclamó, lo han recontratado para la escuadra de prácticas. Dustin Hopkins, el pateador de los Browns, me parecía bastante cumplidor, cortado también, igual que el mariscal de campo suplente Desmond Ridder, que ya había pasado por varios equipos, llegó a Cincinnati y Cincinnati también ya lo cortó. Sobre Pittsburgh, 16 jugadores que habían sido liberados ya están de nuevo en la escuadra de prácticas, recontratados el día de ayer, día miércoles. Así que bueno, hay jugadores bastante interesantes en toda la NFL de los que han cortado. Por ejemplo, otro que cortaron fue Jackson Mix, que hablamos de él la semana pasada. También ya hubo movimientos, como decíamos, y aquí se puede ver beneficiado Mix porque Tim Patrick, receptor de Detroit, fue cambiado por una selección de draft a los Jaguares de Jacksonville. Entonces, en ese hueco puede entrar Jackson Mix, que son de características muy similares Patrick y él. Bueno, otro que regresa a su casa, Adam Thielen, deja a las Panteras de Carolina, se va a Minnesota a cambio de 2 rondas de draft, mejoría en cuanto a las Panteras, mejoraron en el draft. Y bueno, Vikingos retrocede en el draft y además se lleva a Thielen. Esto le puede convenir a Hunter Renfro, por ejemplo, que fue cortado y bueno, en el espacio que deja Thielen puede entrar Hunter Renfro. Entonces, esos son algunos movimientos. En cuanto a información de contrataciones, bueno, se acabaron las 2 novelas que quedaban, ¿no? Terry McLaurin en la semana pasada se llevó un contrato de 3 años y 96 millones de dólares, promedio 32 millones anuales, para el mejor receptor sin duda alguna de los Commanders de Washington. No lo iban a dejar ir, se habló de que hubo ofertas de algunos equipos, no se vieron interesados, decidieron rechazarlas. Bueno, ahí está, Terry McLaurin, el mejor receptor de Washington, se queda en casa. Y Troy Hendrickson, que después de tanto que sí que no, bueno, Hendrickson ha regresado con los Bengalíes de Cincinnati por 1 año y 30 millones, o sea, le mejoraron 14 millones su salario, pero solo es por 1 año. Vamos a ver si logran algún acuerdo. La novela que sigue en pie, la de Micah Parsons, se habla fuertemente de los empacadores de Green Bay. Vamos a ver qué resulta, pero hay analistas que dicen que Parsons ya no va a volver a vestirse de vaquero. Tiene 1 año de contrato, pero vamos a ver qué resulta con Parsons y Jerry Jones y esta novela que ha estado bastante interesante y bastante dramática con esto de Mike Parsons dormido en el sideline durante el último partido de pretemporada. Dicho lo anterior, amigos, vamos rápidamente a hablar sobre el fantasy. En la semana subimos un short con estrategias para draftear. Si bien es cierto, muchas ligas ya hicieron sus drafts, ya tienen sus equipos, otras tantas esperaban al corte de los jugadores del día martes para empezar a hacerlo ya con mayor certeza. En ese video, el suscriptor y amigo, arroba de la luz, nos comentó, nos dijo que él pensaba tomar un tight end en primera ronda y después dijo que los mariscales que van quedando en las rondas traseras son muy malos. Vamos aquí a analizar esto. También nos pidió algunos nombres de novatos que pudieran sumar, pues para tomarlos en rondas, ¿no? En rondas bajas. Bueno, aquí vamos a empezar a desglosar. Como tight end en primera ronda, amigo, no está mal. Hace unos años Travis Kelce se iba en primera y Travis Kelce te suma lo que un receptor, o bueno, te sumaba lo que un receptor. Hay algunos casos en alas cerradas en estas temporadas que también suman bastante y está muy bien si lo tomas en primera, porque además es una posición delicada que no siempre te suma con constancia, ¿no? Entonces tener un arma que te dé puntos constantes durante cada 8 días
está muy bien. Digo, no es un error si tomas un cerrado. Se va a ver raro y tal vez alguno de los enemigos de la liga se queje, se enoje porque él lo iba a tomar en tercera, pero si lo tomaste en primera es tu estrategia y tú estarás a gusto con ello. De los mariscales que van quedando, sí es verdad, te van quedando mariscales que son muy interceptados o que son pues no puntúan tanto como un Josh Allen, un Lamar Jackson, pero hay mariscales que suman, a final de cuentas. Hace unos años yo tomé a Matthew Stafford en la posición 10 del draft, me parece, y Matthew Stafford llegó al Super Bowl. Entonces, muchas veces cosa de confianza, muchas veces cosa de suerte, pero sí, de los 32 equipos en rondas bajas seguro encuentras algún titular, alguno que es muy bueno. Por ejemplo, otro que no gusta mucho y que suma muchos puntos normalmente es Dak Prescott. Entonces, si no te gusta, puede no gustar, puede no ser popular, pero al final te podrá dar puntos y ese lo puedes tomar bajito en el draft. Y sobre novatos te voy a dar tres nombres que, bueno, a mí me parece que han hecho suficientes méritos para ser tomados en cuenta en el fantasy. Entonces, bueno, el primero, Jacory Krosky Merritt, este corredor de los Commanders de Washington. Estaba Brian Robinson y Austin Eckler. Después se empezaron a querer mover para cambiar a Robinson y Krosky Merritt estaba jugando muy bien en los juegos de pretemporada. Ya se fue Brian Robinson a San Francisco y se queda Austin Eckler y Krosky Merritt. Entonces, yo creo que el novato va a tener juego. Ese puede ser uno que puedes tomar. Otro que también yo siento que tal vez no tenga snaps al principio de la temporada, pero después se los va a ir ganando, es Trevion Henderson, el corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya anotó touchdowns por tierra, ya anotó touchdowns devolviendo patadas. Él puede sumarte sin ningún problema. Entonces, será tal vez cosa de esperar, pero este lo vas a tomar bajito en el draft en caso de que te animes. Y el último, que desde el principio a mí me parecía que era un candidato y luego con la lesión de algunos de sus compañeros en la pretemporada es más candidato, es Emeka Egbuka, otro egresado de Ohio State que está con los Bucaneros de Tampa. Sabemos que Chris Godwin estaba teniendo una temporada muy buena en fantasy el año pasado, se lesiona, se queda solo Mike Evans junto con Jalen McMillan y Jalen McMillan está roto porque en el juego de pretemporada contra Pittsburgh lo taclean arriba y se hiperextiende el cuello, entonces tiene una lesión. Emeka Egbuka va a estar ahí. Incluso te puedo decir que Tess Johnson, su compañero también drafteado este año, va a tener juego. Porque necesitan armas para el buen Baker Mayfield y ayudar a Mike Evans. Entonces, estos tres. Y te voy a dar otro, pero seguramente este, pues tendrás que tomarlo más arriba en caso de que estés interesado. Tal vez no sume muchos puntos por touchdown, pero seguramente va a comer yardas. Es Ashton Jeanty. Ashton Jeanty, el mejor corredor de la generación. Bueno, pues está con los Raiders. No tiene competencia. Prácticamente está solo en el backfield. Así que él seguramente va a comer muchos snaps, va a jugar mucho tiempo y ese te puede sumar puntos. Y bueno, si me preguntas de algún otro receptor, un bonus, te Tyrone McMillan, jugador de las Panteras de Carolina. Es claramente el receptor 1 ya de Bryce Young. Hay que monitorear porque puede que tenga ahí una lesión en la pantorrilla. No ha estado practicando constantemente, pero seguramente él va a ser el receptor 1 de Carolina, acompañado de Javier Leggett. Entonces, esos son algunos novatos. También te recomiendo que revises bien qué equipos cambiaron de coordinador ofensivo. Porque, por ejemplo, Detroit tenía un coordinador ofensivo que daba mucho juego, repartía mucho juego, pero ya no está. Ahora es el head coach de Chicago. Entonces es cosa de analizar eso. Mismo caso de Tampa Bay. Tampa Bay, su coordinador ofensivo era Liam Cohen y ahora Liam Cohen es el head coach de los Jaguares de Jacksonville. Revisar este tipo de cositas para ver qué tanto puede afectar a tu equipo, a tu selección. Y bueno, ahí están ya algunas selecciones que puedes hacer altas y bajitas también para mejorar tu equipo, para tener un respaldo suficiente. Esperemos que te sirvan, que analices bien tu draft y que puedas conseguir a los jugadores que deseas, ¿no? Para que tengas una temporada competitiva. Amigos, dicho lo anterior, es todo por hoy. Ya la siguiente semana nos veremos horas antes del juego de inaugural de la temporada en el que los Vaqueros de Dallas van a jugar contra las Águilas de Filadelfia. Estaremos hablando de datos previos y demás, pero de momento los dejo. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana del día inaugural de la NFL desde el backfield.